Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal que analiza la actualidad de Bruselas y de la Unión Europea. Soy Maeve McMahon. Gracias por estar aquí con nosotros. Entre los temas de la semana, el nuevo proyecto de ley de la Unión Europea para acabar con los abusos empresariales y las violaciones de los derechos humanos se ha topado con un obstáculo. Con tanto en juego para las empresas, nos estamos preguntando si la directiva que se presentó hace 2 años verá algún día la luz. Además, la Directiva Europea para regular la situación de los trabajadores de plataformas, también conocida como la Ley Rider Europea, vuelve a estar en negociación. Se llegó a un acuerdo antes de Navidad, pero el descontento de los países europeos ha hecho que se tenga que dar marcha atrás. Hablaremos de cómo quedará el texto final y por qué es tan difícil reclasificar a los trabajadores como empleados. Esta semana, estos son nuestros invitados: Anja Frances-Verkamp, de Justice is Everybody's Business; Enrico Somali, de la Federación de Sindicatos Europeos de Agricultura, Comida y Turismo. Buenos días. Y Aida Sánchez, periodista de esta casa, Euronews. Encantada de estar aquí. Pues gracias por venir y, como siempre, antes de hablar con ellos, recordamos primero a nuestros espectadores de qué se ha hablado en Bruselas esta semana. Luis Albertos nos cuenta más. El objetivo es evitar volver a ver imágenes como estas: el colapso del edificio Rana Plaza de 2013. La Directiva de Diligencia de Vida para la Sostenibilidad Corporativa fue presentada en febrero de 2022 y obligará a las grandes empresas a rendir cuentas si dañan tanto a personas como al planeta. Para las ONG no va lo suficientemente lejos, mientras que las empresas temen que suponga una carga. Si se aprueba, las multinacionales deberán comprobar la huella de carbono de sus proveedores o el uso de trabajo forzado. Con varias capitales pidiendo menos burocracia a Bruselas y el futuro de la ley en juego, nos preguntamos cómo puede Europa ganar dinero de forma más ética sin dejar de ser competitiva en el mercado global. Las palabras de Luis Albertos. Anja, comencemos con usted para saber qué opina del texto que está sobre la mesa. Es un texto decente, sería un texto efectivo para prevenir a los abusos de derechos humanos y catástrofes ambientales de las grandes empresas. De hecho, han habido muchas concesiones para llegar hasta aquí, incluso a la posición alemana, notablemente el artículo 22 sobre la responsabilidad legal de las empresas era acomodada específicamente a la posición alemana y ha sido un poco más débil debido a esa concesión. Pero es un texto que es revolucionario en cuanto a la responsabilidad de las empresas. Revolucionario. Enrico, ¿está de acuerdo? Y sabemos que la Unión Europea lleva muchos años trabajando en esta normativa. ¿Trae un cambio radical? Pues vamos a ver, es una iniciativa muy importante, es una iniciativa que puede de verdad marcar una diferencia con respecto al pasado. Y creo que sería muy importante que los Estados miembros esta semana vayan de verdad a votar por los derechos humanos, por el medio ambiente y no por la impunidad corporativa. Este es el mensaje, porque hay un riesgo muy grande. Esta es una iniciativa que es súper importante por millones de trabajadores en el mundo, no solamente en Europa. Es muy importante por el medio ambiente y es también muy importante por las empresas, porque al final hay muchas empresas que ya ahora están respetándose estas obligaciones y sufren competencia desleal por parte de esas empresas que no lo hacen. Y esa es una razón más por la cual Alemania debería votar a favor de esta directiva. Así que hay muchísimo en juego. Y Aida, no es la primera ley que plantea la Unión Europea para intentar influenciar de la manera de hacer negocios dentro y fuera de la Unión Europea. Sí, exacto. Hay varias leyes en las que la Unión Europea está trabajando, que ya ha aprobado, por ejemplo, la ley contra la deforestación, que impide la entrada en la Unión Europea de productos que hayan sido hechos o que su producción haya implicado la deforestación en países del sur global, pero también está en marcha una prohibición a todos esos productos que se hacen a través del trabajo forzado, que es una ley que va muy en consonancia con esta de la diligencia de vida, porque al final
muchas de las empresas que tendrán que imponer ahora estas normas usan trabajadores forzados, o sea, trabajo forzado, entonces les va a acabar afectando. Es importante saber y tenemos que recordar que esto no afecta solo a las empresas que operan en la Unión Europea, sino a todas las empresas que están en su cadena. Es decir, todas las subcontratas que tengan, empresas que les den cualquier tipo de producto, y eso es muy importante. Acabará implicando muchos cambios, si se consigue aprobar, claro. Y por eso hay mucho en juego, por eso Alemania estaba un poco preocupada, pero hemos visto un bloque que esta ley ha sufrido, sobre todo, claro, en Alemania y en Italia, creo que también. Pero hemos visto al ministro de Economía alemán, Christine Lindner, y Marco Buschmann mandando una carta a las empresas alemanas diciendo que no podemos apoyar el resultado, que las empresas serían sobre todo responsables civiles de los incumplimientos en la cadena de suministro y sería una carga adicional para ellas. Pues es una argumentación que no tiene ningún sentido, sobre todo porque, como decía antes, Alemania ya tiene una legislación sobre debida diligencia y sobre todo porque no tiene sentido que un partido político que ahora mismo, según los sondeos, tiene una minoría, tiene alrededor del 4%, en Alemania, vaya a decidir el destino de millones de personas, comunidades locales, trabajadores, el medio ambiente, que esperan a esta iniciativa. Europa tiene que liderar con respecto a esta iniciativa. Alemania ya lo ha hecho y ahora está cambiando completamente su perfil con respecto a esta marcha atrás que sinceramente nadie esperaba. Y Alemania sí que tiene su propia directiva, pero no tiene sanciones. No, es una directiva que se enfoque sobre los procesos de debida diligencia, quiere decir prevenir, pues guardar a tu cadena de valor y buscar prevenir, pero es también muy limitado en cuanto a hasta dónde tienes que buscar. Pues esto de hecho mejoraría enormemente la efectividad para los potenciales víctimas de abusos corporativos. Porque en esta ley europea estamos hablando de sanciones, ¿no? Sí, exacto. En esta ley sí que habría sanciones, podría ser hasta un 5% de su facturación global y como mínimo 5%. Bueno, pues, un mínimo 5% y como decía antes Enrico, lo que puede pasar es que ya hay empresas que están haciendo todo este trabajo, ya están cuidando de dónde sacan sus productos, cómo los producen y eso les crea pues una competencia desleal porque garantizar que no ha habido trabajo forzado, que los trabajadores ganan lo que merecen, cuesta dinero. Quiero decir, es algo que cuesta más dinero garantizar que se cuida el medio ambiente, que hay los suficientes procesos para pues, que no se malgaste agua, que no haya deforestación. Esto cuesta dinero y al final hay una competencia desleal que está ocurriendo. Y de hecho hay muchas empresas, incluso alemanas, que quieren esta directiva, justamente para tener un mínimo nivel de derechos y de obligaciones que se aplica a todo el mundo. Necesitan claridad, quieren saber. Y ¿conoce la eurodiputada neerlandesa Lara Wolters? Sí. Es la mujer que pues lleva las negociaciones ahora en nombre del Parlamento Europeo y estaba un poco furiosa, ¿no? con Alemania y hablando en Twitter que Alemania debería reconsiderarla. El FDP está poniendo claramente la política por encima de las personas y el planeta. Así que muestra también este debate, ¿no? que estamos viendo hoy día en Bruselas. Y claro, hay elecciones que vienen pronto también. Yeah. Sí, la verdad es que lo que está haciendo el FDP da siempre más razones a los populistas porque están ignorando que esta ley tiene el apoyo de más que el 80% de los europeos. Hemos hecho sondajes y el apoyo es masivo. El apoyo es masivo también de parte de las empresas. Es realmente abrumador lo que es el apoyo para esto. Pero, y no es la primera vez que FDP hace eso, que sabotea un proceso democrático de la Unión Europea sobre una legislación. Tampoco. No, yo creo que el año pasado también el FDP estaba bloqueando otras cosas sobre los combustibles y muchas cosas. Son juegos políticos internos a la coalición alemana que pero corren el riesgo de afectar a todo el mundo, a Europa, a las empresas europeas, a los trabajadores europeos y a los trabajadores y al medio ambiente. Y no tiene de verdad ningún sentido. Lo que debería pasar ahora es que el canciller Scholz, que tiene el poder de cambiar la dirección del gobierno alemán, tome liderazgo y que
cambia la posición de Alemania, porque evidentemente Alemania tiene un poder político enorme dentro del Consejo, con la mayoría cualificada, y sin su apoyo va a ser muy complicado de verdad. Y hablando del poder dentro del Consejo, Francia también tiene un poder bastante grande, porque he visto que el sector financiero no está dentro de esta directiva. No, lo han logrado su posición de excluir el sector financiero, lo cual ha sido también un rechazo del proceso de consenso, porque no había enormemente apoyo para esta exclusión, pero la Francia era esencial. Y pues se revisará de aquí unos años si se incluyera el sector financiero. Por el momento contamos con el apoyo de Francia. Y una cosa que también tenemos que tener en cuenta, creo yo, es que hay, como has comentado, hay elecciones en breve, en junio hay elecciones. Entonces, si no se llega a un acuerdo o si se tira atrás en el proceso en algún momento, esta directiva tendría que esperar mucho más tiempo, y eso también es mucho más tiempo que tienen que esperar los trabajadores, que tienen que esperar el medio ambiente a que esta ley se aplique, o que esta ley se pueda aprobar. Claro. Pero estáis todos diciendo que las empresas no están muy preocupadas, pero en realidad empresas que representan Eurochambre sí que están, porque hemos estado hablando con Ben Butters, que trabaja para la Cámara de Comercio Europea, y él no está muy contento con lo que está encima de la mesa. Vamos a escucharle. Many businesses are involved in complex supply chains. Muchas empresas participan en complejas cadenas de suministro y, por supuesto, estas empresas son conscientes de sus responsabilidades, tanto medioambientales como en materia de derechos humanos. Lo que nos gustaría es que las empresas europeas recibieran el mismo trato que las de otras economías, así que creemos que el enfoque debe estar en consonancia con las directrices internacionales de la OCDE y las Naciones Unidas. Lo que realmente nos gustaría destacar es la carga acumulativa de esta directiva, junto con muchas otras directivas relacionadas que ya están en vigor, y nos preocupa que sean demasiado pesadas de soportar para muchas empresas, sobre todo las más pequeñas. Particularly smaller businesses to bear. Las palabras de Ben Bushers. Aida, ¿cómo afectará a las pequeñas empresas? Pues a las pequeñas no tanto, sobre todo la directiva está hecha para que afecte a las multinacionales, a las grandes empresas, las que realmente tienen el poder de cambiar las regulaciones, cambiar los proveedores. Afectará mucho más a ellas que a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. También se han añadido cosas para como contentar a las empresas o ver que estén más, que les atraiga más. Por ejemplo, dará puntos para la contratación, para contratos públicos. Entonces, eso al final es bueno para las empresas. ¿Por qué Dan está tan preocupado, Ben Butters? Bueno, hay una falta de comprensión, yo creo, del texto. El mito que esto va a impactar a las pequeñas empresas es un mito que hay desde el inicio de esta legislación, pero es una pregunta legítima porque están dentro de la cadena de valor de las grandes empresas. Pero el texto toma eso en cuenta y tiene provisiones específicas de apoyo financiero y en cuanto a formación a las pequeñas empresas. Yo creo que es más bien una excusa para retirar el apoyo a esta legislación. El representante empresarial hablaba de mirar también a lo que pasa alrededor del mundo, que no tiene que sufrir competencia desleal. Pues Europa tiene que liderar sobre los derechos humanos, sobre el medio ambiente. No podemos mirar a lo que pasa alrededor del mundo. Si miramos a lo que pasa en algunos países, hay violaciones continuas de derechos humanos y las empresas aprovechan de esta situación. Yo creo que más que mirar a esto, tenemos que tener a una Unión Europea que tiene de verdad la ambición de empujar hacia el respeto de los derechos humanos y también evitar instrumentalizaciones, porque estas son instrumentalizaciones. Los que la empresa llaman red tape, o no sé cómo decirlo en español, burocracia, muchas veces significa el respeto de derechos humanos, el respeto del medio ambiente. Ahí hay que tener cuidado. Tiene que ser la política. Pero este mensaje está llegando también desde los capitales, desde París, Emmanuel Macron llamando aquí también para tener menos red tape, menos burocracia. Alexander De Croo también aquí en Bélgica, Alemania también. Al final muchas empresas lo que quieren es menos burocracia. Bueno, es normal, pero aún así no deja de ser, si les dan ayudas como comentaba Ania, al final siempre va mejor, siempre ayuda. Pero es muy complicado, ¿no?, para los que están trabajando en la comisión, porque están intentando de seguir con esos objetivos, pero el mensaje que está llegando de esos capitales es... Sí, pero yo creo que uno de los problemas es como la Unión Europea hace bandera de estos valores. Entonces, desde fuera también se plantea, si la Unión Europea hace bandera de estos valores, tiene que defenderlos. Entonces, esta es una manera de defender los valores europeos fuera de la Unión Europea, aunque haya competencia desleal. Pero también supongo que lo que quieren conseguir la Comisión, por ejemplo, es lo que se conoce un poco como
como el efecto Bruselas, que es que esta legislación acabe funcionando como un estándar global, como pasó, por ejemplo, con la legislación de protección de datos, que finalmente ha sido lo que han acabado cogiendo otros países como la base para su legislación. O sea, que igual consiguen eso y conseguimos que los estándares a nivel global suban y haya mucha más protección del medio ambiente, de los derechos de los trabajadores. Al final, yo creo que tenga que ser la política que toma las decisiones importantes. No es el mundo empresarial, hay que escucharlo. Nadie quiere destrozar la competencia europea de las empresas, al contrario. Pero no podemos esperar que sin legislación medioambiental, sin de verdad tener ambiciones medioambiental, ambición social, las empresas van a adaptarse autónomamente. Nunca ha sido así. Es la política que tiene que liderar, escuchar a todo el mundo, a los sindicatos, a la parte empresarial, pero luego tomar decisiones y no escuchar solamente a una parte, porque lo que decía Ania es verdad. La mayoría de los ciudadanos europeos quieren esta directiva, quieren esta legislación y a nivel global la quieren incluso más, porque son los que sufren la impunidad corporativa de las empresas, incluso las europeas. Y hubo una petición, ¿no? Sí, hemos tenido más que 100.000 filmaciones de europeos. ¿Qué tiene esta petición? Tiene 10 demandas que definen lo que haría esta legislación realmente efectiva para la justicia. Y debemos decir que hay una buena cantidad que se completan con el texto que tenemos ahora. Pues la verdad es que es el deber de los ministros de escuchar al pueblo. Y lo que está pasando en Bruselas es que el Consejo tiene un poder extraordinario sobre el Parlamento y los ministros escuchan, no siempre, pero muchas veces a las grandes poderes élites que son las corporaciones. Y no podemos quedar con este orden político que dice que es el dinero que manda. Tenemos que retomar nuestra soberanía de nuestros gobiernos que meten limitaciones a la impunidad. Y como sindicato, ¿podéis hablar bien con los diputados en el sentido de que os sentáis bien escuchados? Pues el problema no es el Europarlamento ahora. El Europarlamento había adoptado incluso una proposición más ambiciosa. Como se decía antes, esto ya es el resultado de un compromiso político, porque los Estados han conseguido mucho por las empresas, si lo queremos mirar de esta perspectiva. Para nosotros ya esto es un nivel mínimo, por debajo del cual no podemos de verdad ir. Y la pena es que, otra vez, es un juego político, es un juego electoral y todo el mundo está ya en perspectiva electoral. No es la sola propuesta que corre riesgo de no ser adoptada. Y lo que van a perder, como siempre, son los trabajadores, es el medio ambiente, son los que no tienen una voz y que lo tienen complicado, de verdad. El problema con que haya elecciones tan pronto es que obviamente todos los partidos, digamos que sacan un poco su artillería, ¿no? Todo lo que, las políticas que quieren hacer, cómo quieren venderse ante los ciudadanos, y eso va en detrimento pues, de una negociación más calmada, más pausada. Y claro, en el mundo, pues como pasaba pues con los partidos alemanes, quieren acabar de sacar pues qué es lo que quieren decir, para que esos votantes les vean, para que otros votantes potenciales puedan sentirse atraídos por esas políticas o por esos lemas. Y sí, está pasando con muchísimas legislaciones hoy día. Muchos han tirado también a la basura porque no hay tiempo. Sí, y además lo que ha hecho el FDP son tácticas muy agresivas y muy inusuales. Y yo sé que la presidencia belga está reuniéndose con muchos de los Estados miembros en este momento, intentando reasurarlos porque la abstención de Alemania ha creado mucha confusión, mucha duda de por qué surge esto, y hemos logrado convocar el mensaje de que es el FDP el que está rechazando, y lo está haciendo en rechazo también al acuerdo inicial de la coalición alemana. De hecho, esta no es una posición alemana. La posición alemana es de abstenir por ser amables a la posición del FDP, pero siempre había un acuerdo formal en toda la coalición de apoyar a esta legislación. Pues ahora se está reconstruyendo el consenso y tenemos buena esperanza para el voto. Y un apunte muy rápido para los espectadores, sobre todo, lo que pasa, ya ha habido un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo y ahora está pasando que Alemania está como desdiciéndose un poco, si no me equivoco. Sí. Entonces, eso es lo que ha pasado. El Consejo, es decir, los países, ya han llegado a un acuerdo y ahora Alemania es la que está intentando tirar hacia atrás. Que esto antes no sucedía tanto en la Unión Europea, sucedía muchísimo menos, era algo excepcional y pasó como se comentaba antes con
con los motores de combustión, pero también con los trabajadores de plataformas que mencionaremos ahora. ¿Cómo ha cambiado las cosas desde que Angela Merkel ya no está ahí en Berlín? Pero bueno, me temo que tengo que pararles ahí porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero quédense con nosotros porque después de la pausa hablaremos sobre una ley de trabajadores conocido como Ley Rider o Europea. Hasta pronto en Air News. Bienvenido de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa de fin de semana que repasa la actualidad europea. Ahora bien, una de las noticias que nos ha llamado la atención es el tira y aflojo en torno a la Directiva Europea sobre trabajadores de plataformas, que podría afectar a quienes trabajan para Uber, Bolt o Deliveroo. La Comisión Europea cree que 5,5 millones de los 28 millones de este tipo de trabajadores en la Unión Europea están mal clasificados hoy en día y, por tanto, no tienen derecho al salario mínimo, al seguro médico ni a la baja por enfermedad. Enrico, ¿puede decirnos exactamente qué contiene este texto? Pues es un texto muy importante porque tiene la ambición de volver a dar dignidad a millones de trabajadores en Europa que hoy en día corren el riesgo de demostrar el lado peor de la digitalización. La digitalización es un fenómeno muy importante que no va parado, pero va gestionado. Hay que poner el humano en control. Y hay sobre todo que evitar que sea un fenómeno que va a llevar otra forma de explotación del siglo XXI. Y esta directiva tiene exactamente esta ambición porque tiene como objetivo de introducir el principio de la relación de trabajo por todos esos trabajadores que hoy en día están categorizados como falsos autónomos, porque son autónomos, pero son falsos autónomos. Y está claro que si tú, el caso de los riders, por ejemplo, si tú no tienes el derecho de gestionar tu horario de trabajo, si tú no tienes la oportunidad de fixar tu coste como empresario, si tú no tienes ninguna forma de control sobre tu trabajo, si es un algoritmo que decide si estás trabajando bien, si es un algoritmo que decide quién es tu cliente, está claro que no eres un trabajador autónomo, está claro que eres un trabajador por cuenta ajena. Y esta es de verdad la ambición de esta directiva que desafortunadamente otra vez corre riesgo de ser rechazada y otra vez por responsabilidad del Consejo. Bueno, no está el Consejo aquí con nosotros para comentar, pero desde que se presentó la directiva ha sido puesto bajo la lupa, especialmente por parte de las empresas que temen costes más altos y por parte de muchos gobiernos también preocupados por el aumento de la carga administrativa. Para conocer otra opinión, hemos hablado con el director del grupo de presión Move EU. Esta directiva es algo que los conductores nunca han querido. Es decir, si te diriges a los conductores profesionales, todos profesionales y con licencia en toda Europa, están orgullosos de ser sus propios jefes. Y esto es algo que ha sido ignorado desde el principio, lo que significa que no quieren ser reclasificados como empleados si se les pregunta a ellos. Yo lo llamaría un acuerdo apresurado. Fue muy rápido. Y creo que es importante decir que hay otras formas de mejorar las condiciones de trabajo. Otras formas como la negociación colectiva, por ejemplo, que permiten abordar la protección social o los ingresos. Y esto es sobre lo que quieren hablar los conductores. Las palabras de Aurelian Posana, de Move EU, que habla en nombre de empresas como Bolt, FreeNow y Uber, diciendo el contrario de lo que decía Enrico. ¿Aida, crees que todos los trabajadores quieren realmente un contrato? La mayoría seguramente sí, pero habrá que no. Muchos igual sí quieren un contrato, pero quieren esta flexibilidad, les gusta esa flexibilidad de poder trabajar unas horas, que las horas vayan cambiando. El problema es cuando esta flexibilidad pues no tiene todos los derechos, pero obviamente la flexibilidad es algo que muchos trabajadores quieren, muchos les gusta. También comentaba el representante de MoveU que era más interesante tener la capacidad de negociación colectiva. Lo que pasa muchas veces también con estos trabajadores es que no es tan fácil organizarse colectivamente. Es muy fácil organizarse colectivamente en un espacio de trabajo concreto, en una oficina, pero si tú eres un repartidor, puede que no conozcas a tus compañeros, no sabes dónde reunirte con ellos, no es tan fácil crear estos sindicatos, estas uniones. Y ha habido antecedentes de empresas donde se han creado sindicatos y no les ha acabado gustando y ha habido represalias para esos trabajadores. ¿Y Ania, cuál es su opinión? Habían 6 libradores quienes trabajaban para Deliveroo, quienes han venido hacia Bruselas en bicicleta desde Italia, desde Francia, para hablar sobre la necesidad para esta directiva. Yo creo que el señal es muy claro que hay una
enorme manca de poder para solo pedir mejores condiciones. ¿Cómo pedir mejores condiciones si no puedes organizarte? ¿De qué manera? Y hay diferentes políticas en diferentes empresas, pero la verdad es que el lobbying que ha comenzado sobre esta directiva del momento que era propuesto ha aumentado enormemente. Hemos hablado con todos ellos. Vinieron una vez también desde París aquí a Bruselas, estuvieron aquí abajo de la oficina. Pero si vives en una ciudad como Bruselas o Madrid, estáis muy acostumbradas a ver a los repetidores con las apps las 24 horas al día, 7 días de la semana. Y hemos salido a la calle aquí para ver qué piensan los brasileños de la ley y si estarían dispuestos a pagar más si los trabajadores tuvieran mejores sueldos y más derechos. Definitely. Sin duda, sí, por supuesto. Fácil de responder. Personalmente, sin duda. Creo que es un poco injusto estar sentado en casa esperando a que llegue la comida, sabiendo que en realidad al conductor de Uber no se le respeta socialmente. Sí, probablemente trabajan muy duro repartiendo nuestra comida. Y creo que los derechos laborales básicos deberían protegerse. Yo no uso Uber. I think I would. Indudablemente creo que pagaría un poco más por ello. Sí, sé que constantemente están mal pagados. Sería una buena razón. Maybe yes, maybe so. Tal vez, quizás sí. Bueno, yo no uso Uber Eats o Globo por esta razón. Así que sí. So yeah. Yeah, I think so. Sí, creo que sí. Creo que estaría dispuesto a pagar un poco más. No podría ponerle precio, pero desde luego es algo en lo que pienso. Something I think about. Enrico, una reacción y en realidad es una solución. Pues la verdad es que estos trabajadores, la mayoría de estos, tienen el derecho de tener la posibilidad de ser reclasificados como trabajadores por cuenta ajena. Ahora no tienen esta posibilidad. Y de hecho, por contestar a lo que decía el representante de las empresas antes, hay flexibilidad en la directiva. No es verdad que todo el mundo será reclasificado. Si yo soy un trabajador autónomo, realmente autónomo, un trabajador de plataforma realmente autónomo, voy a tener la posibilidad de mantener mi estatus, si es mi estatus lo que quiero, y si de verdad soy un trabajador autónomo. Entonces, aquí la cuestión es, ¿queremos dar de verdad derecho a estos trabajadores de ser reclasificados como trabajadores por cuenta ajena? ¿Queremos darle la posibilidad de tener baja por enfermedad, de tener vacaciones, de tener un salario digno? ¿Sí o no? Porque de momento en las plataformas hay muchísima explotación, hay muchísimos intermediarios que explotan a estos trabajadores, hay muchos trabajadores migrantes también que sufren de este tipo de explotación y es necesario regular. Es un fenómeno que se está ampliando a muchísimos otros sectores. Si queremos dejarlo así, de verdad va a ser muy, muy complicado y va a ser otra forma de explotación, como he dicho antes, del siglo XXI. Se llama la uberización, ¿no?, de la sociedad, pero me temo que ya no tenemos más tiempo. Volveremos a hablar de este tema. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Aida, Enrico y Anya, por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos muy pronto. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Maeve McMahon y junto con Anya Frances Verkamp, Enrico Somalia y Aida Sánchez estamos analizando noticias de toda Europa. Y ahora queremos hablar de la nueva directiva de la Unión Europea para establecer un salario mínimo. Se cerró un acuerdo en octubre de 2022, por lo que la ley será una realidad el 15 de noviembre de este año. En resumen, pretende fomentar la negociación colectiva, garantizar el acceso a los trabajadores al salario mínimo y lograr un salario mínimo legal adecuado. Anya, ¿qué contiene esta ley? Esta ley es un acuerdo sobre lo que sería el salario mínimo entre diferentes países y la verdad que sería, hay una enorme necesidad, sobre todo porque tenemos una Unión Europea de circulación libre de trabajadores y eso significa que donde hay las peores condiciones de trabajo, los trabajadores quieren ir a otro lado donde hay mejores condiciones. Y es un momento clave para los sindicatos ahora con esta ley. Sí, es un momento clave porque esta directiva de verdad ha cambiado completamente la narración de la Unión Europea sobre los salarios. Hemos pasado de una Unión Europea que con la Troika iba a destruir, a destrozar el diálogo social, los convenios colectivos a través de los países. Ahora tenemos una Unión Europea que con esta directiva está empujando por salarios dignos y está empujando por reforzar los convenios colectivos, que es un tema muy, muy importante, porque los convenios colectivos son muy importantes para aumentar todos los salarios, no solo los mínimos, y también regulan muchísimos aspectos de la relación de trabajo. Entonces, una iniciativa muy, muy importante que ha como
primer objetivo de luchar contra el trabajo pobre. En Europa tenemos todavía un trabajador sobre 10 que todos los días se despierta, va a trabajar y no tiene bastante dinero para llegar a finales del mes. Entonces, es una directiva que tiene un potencial enorme, sobre todo porque tiene también la ambición de tener una convergencia hacia arriba de los salarios, porque es verdad lo que decía Anya, ahora mismo tenemos la movilidad de los trabajadores en Europa, que es un derecho, un logro muy importante del mercado único, pero muchas veces esta es una migración forzosa. El problema es la pobreza, el trabajo pobre. Y esta directiva tiene este potencial. Y Aida, en la actualidad, hoy día en Europa, el salario mínimo varía mucho, ¿no?, de un país a otro. Sí, exacto. El salario mínimo es muy diferente en todos los países. Tenemos que recordar que esta directiva no marca el mismo salario, no es el mismo dinero en todos los países, sino que es un salario mínimo digno que respete las condiciones de los trabajadores en cada país, pero en cada país es muy distinto. Entonces vemos, por ejemplo, que en Luxemburgo el salario mínimo es 2.571 euros, hasta, por ejemplo, Rumanía, que es 663 euros. Hay mucha diferencia. Hay también países donde el salario mínimo está más en la media, por ejemplo, España, 1.323 euros. Los cálculos se han hecho sobre 12 pagas, en España en 14 pagas, el que es más habitual, es 134 euros. Entonces, mucha diferencia, pero después, si vemos la paridad o el coste de vida, no es tan distinto, están mucho más igualados. Sí, es extremadamente importante si pensamos las condiciones de los trabajadores, las oportunidades que tienen en Italia o en España, vemos lo que está pasando es lo que llamamos el brain drain, que hay muchos jóvenes que salen de estos países porque buscan mejores oportunidades y condiciones, y es una gran pena para la retencia cultural y intelectual de estos países. Y al mismo tiempo se tiene que acomodar y considerar esto en la macroeconomía de la Unión Europea. Y también es un instrumento muy importante ahora mismo porque tenemos una crisis de la inflación y este instrumento puede de verdad ayudar a luchar contra la pobreza, contra el trabajo pobre. Y es verdad que tenemos salarios mínimos distintos. El contexto económico también de los países es muy distinto, pero el punto importante desde un punto de vista sindical es que defiende y protege el derecho a la sindicalización y también quiere reforzar los convenios colectivos, fijando el umbral del 80% como nivel de referencias por todos los países. O sea, los países tienen que ambir a tener ese tipo de cobertura de convenios colectivos, que significaría dar dignidad a millones de trabajadores. Muy interesante. Enrico Somalia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Anya Francis-Verkamp también. Y Aida, gracias por estar aquí con nosotros también. Y gracias a ustedes por seguirnos, como siempre. Si tienen algún comentario sobre el programa, nuestra dirección de correo electrónico es bruselastequiero@euronews.com. También pueden seguir a Aida en su TikTok y Instagram. Hasta ahí, yo también estoy ahí. Pero nos vemos muy pronto aquí en Euronews.